Hola, ¿cómo están? Reciban un saludo de la Unidad de Medicina Alternativa ADIS, desde México para el mundo, haciendo redes de salud. El día de hoy vamos a ver un tema un poco controversial y al mismo tiempo puede resultar un tanto cuanto incómodo: los jóvenes intoxicados por el alcohol. Vamos a hablar desde el punto de vista un poquito espiritual, sus daños físicos, los problemas emocionales y también el problema mental. Voy a evitar de hablar con muchos tecnicismos, pero de todos modos habrá algunos que no los puedo evitar. Primero, ¿por qué tomamos? Dicen que hay factores genéticos. Uno de esos es que porque nuestros padres son alcohólicos, nuestros familiares son alcohólicos. ¿Qué tanto es cierto si nosotros tenemos la voluntad de decidir? Entonces, ¿será que porque la culpa es de nuestros padres y por eso tomamos? ¿O es el ejemplo que recibimos de ellos? Porque también ese es un factor, el ejemplo, la imitación con los demás. Otros factores que están son, por ejemplo, los sociales. Nosotros cuando vamos con los amigos, nos dicen tómate una y con eso es suficiente, anímate, mira que para el estrés solo una, te regañan que no eres hombre. En fin, una infinidad de cosas que el joven cae, o muchas veces hasta las mismas niñas les dicen pues que no eres hombre o te regañan en tu casa. Entonces el hombre, por demostrar su virilidad, ¿sí?, o ser igual que aquel que supuestamente es muy macho, muy hombre o muy admirado, trata de imitarlo y pues finalmente incurre en el alcohol. Hay quienes por una autoestima baja, ¿verdad?, que generalmente es por eso que aceptan el tomar, que no se controlan. Quienes tienen problemas en el trabajo, con su familia misma, con la novia, no se diga, en la escuela, que no hacen ejercicio, pero finalmente todo esto va a tenerles una afectación cerebral. También decíamos que no está enriquecido espiritualmente, pues puede caer más fácilmente en las garras del alcohol. También, desgraciadamente, actualmente tenemos pues mucha presión, tanto por el trabajo, las pérdidas de trabajo, el estudio, en fin, hay sobrecarga y entonces para relajarnos utilizamos el alcohol. Ese es dentro de algunas cosas. Pero ¿qué empieza a pasar cuando ya tomamos? ¿Cuáles son los efectos que empezamos a tener? Primero, hay desinhibición. Si es uno tímido, se va uno a desinhibir y eso va a hacer que nosotros nos comportemos más alegres, sonrientes, que convivamos con la gente. En fin, vamos a tener una risa fácil, pero sin embargo, se nos va a presentar más tarde que temprano, unos antes, unos después, pero nos vamos a tener una depresión. Si seguimos tomando alcohol, vamos a entrar en euforia, podemos también tener ansiedad, o algunos, en lugar de ser ansiosos y agresivos, son muy tranquilos, muy calmados. Lo que sí va a presentar una fluidez verbal, ¿verdad?, que nadie lo va a parar y va a hablar como perico. Sus funciones cognitivas, sus reflejos, por ejemplo, los que manejan van a perder el reflejo estereoscópico, o sea que no calculan la profundidad de las cosas y por eso llegan a chocar. Se sienten bien, de tal suerte que se vuelven lo que le llamamos temeridad. Las cosas peligrosas las hacen y por eso suceden muchos accidentes. O también está demostrado que en las violencias de todo tipo, en los accidentes, en las muertes, violaciones, etcétera, existe el alcohol. Y entonces, el joven, al sentirse con mucho valor, que el alcohol le da valor, hace cosas indebidas y algunos de ellos que manejan, pues provocan accidentes y la verdad que son muy graves. Pasemos a otra cosa, los efectos del aparato digestivo. El alcohol nos va a inflamar desde la garganta hasta el ano. Y conforme lo vayamos tomando, la frecuencia, cantidad y calidad también nos va a afectar. De tal suerte que vamos a tener probablemente cáncer de garganta, puede ser cáncer de esófago o en la conexión del esófago con el estómago, en los intestinos.
recto y ano, también no se diga en hígado. Algunas de las complicaciones que llegamos a tener son varices esofágicas, como las varices que se ven pues principalmente en las mujeres, que están las varices llenas, gorditas, deformes, turgentes. Así sale también en el esófago. Entonces esas a veces se llegan a romper y provocan muerte, que vamos a ver al final los casos de muerte. También las úlceras. Es muy común que haya una persona que toma alcohol, y más si son más fuertes, o que no come además, entonces lo va a resentir su estómago. Ese alcohol va a disolver una capa mucosa que tiene o que tenemos todos y que nos protege. Entonces al retirarse, al deshacerse esa capa mucosa, deja totalmente desprotegidas las células, y el alcohol cae de manera directa y entonces pues prácticamente quemando a la célula, y se provocan las úlceras, que muchas de las veces son úlceras perforadas que provocan pues daños muy severos o incluso la muerte. No se diga la cirrosis hepática. Es muy común, no a todos les da, unos tienen más resistencia, otros no. Hay unos que como poquito alcohol que coman o que toman, les puede dar cirrosis, y hay quienes toman cantidades industriales de alcohol y no les pasa nada. Por eso es que algunos retan al alcohol a ver qué pasa primero, si les da cirrosis o se mantienen enfermos. La cirrosis no es más que otra cosa, que son las cicatrices que se producen al verse muertas o al estar muertas las células. Como una herida se provoca y entonces cicatrizamos. De esa manera se produce la cirrosis. Y también en la diapositiva van a ver algún tipo de cáncer de recto, tanto tiempo irritado, pues el ano se va a inflamar y pues terminan con un cáncer. Sin embargo, en el caso de la cirrosis, la mayor parte de las veces es irreversible, pero sin embargo te podemos ayudar en ADIS. Otro de los problemas que se suceden importantes es en el sistema circulatorio. El sistema circulatorio vamos a tener desde la cabeza hasta los pies. El efecto del alcohol va a vasodilatar, por eso muchas de las veces nos sentimos tranquilos, relajados. Pero el problema más frecuente que se da es un infarto agudo. Y principalmente en las personas que toman más cantidad de alcohol y vienen con enfermedades ya de fondo, no se diga colesterol y triglicéridos. Los jóvenes como ustedes, pues es difícil que tengan colesterol y triglicéridos, al menos que tengan sobrepeso, pues es muy frecuente. Me ha tocado ver, ¿verdad?, que están en una fiesta festejando el cumpleaños del abuelito de alguna persona, y el señor o el joven adulto pues fallece en ese momento. Entonces, después de fiesta termina en velorio. En nuestro cerebro, ¿qué va a pasar en nuestro cerebro? Se va a atrofiar. Aquí existe mucha polémica en cuanto a el alcohol, el efecto del alcohol en el cerebro. Hay muchos que dicen que mata las neuronas, otros estudios, otras instituciones dicen que no, pero lo que sí estamos todos de acuerdo es que la capacidad de comunicación del cerebro, o sea, la sinapsis, no se va a dar de manera normal o natural, se detiene, se para totalmente, de tal suerte que las funciones se detienen, de tal suerte que si es mucho el alcohol, o incluso cuando se toma el alcohol alterado, adulterado, el metanol, va a parar, va al centro respiratorio, y por eso los que toman ese tipo de alcohol mueren por asfixia. ¿Cómo podemos demostrar que efectivamente se altera nuestro cerebro? Bueno, primero por los cambios, se van a empezar a tener problemas de estrés, de mal humor. Hay un padecimiento que se llama demencia alcohólica, entonces donde precisamente van olvidando las cosas, porque podemos demostrar con unos estudios, que es la tomografía, que hay daño cerebral, algunas ondas ya se ven atrofiadas. Ustedes van a ver en la diapositiva un cerebro normal que está turgente, llenito, y un cerebro atrófico todo seco. También podemos demostrar que el cerebro ya no está trabajando bien haciendo esa tomografía, pero aparte con un estudio además agregado que se llama emisión de positrones. Este estudio con color sale que el cerebro no está metabolizando bien, por así decirlo, su alimento, o que no ingiere la glucosa, que es el principal alimento del cerebro.
Entonces, pues nosotros no debemos, aconsejamos a los jóvenes que pues no lo tomen, y entre más jóvenes lo hagan, pues más daño van a tener, porque dijeran algunos, ¿no? Entre más tiernitos, pues más daño puede resultar. Este daño de la célula es porque es muy sensible. El alcohol, bueno, primero, nuestra célula tiene una capa que es, todo líquido se puede disolver, o que lo puede aceptar esa célula, o puede atravesar a la célula un líquido. Pero también las grasas. Entonces, nuestra célula, como es permeable, puede pasar, entrar y salir de manera libre el alcohol. Entonces, es como se ve afectado, por ejemplo, en el caso de la barrera placentaria y las mujeres que están embarazadas. Entonces, ese alcohol, precisamente por esa permeabilidad de la membrana de la barrera placentaria, va a pasar el alcohol y entonces va a afectar al bebé. También otra de las cosas que va a pasar a la célula, antes que nada, va a afectar una cosa que nosotros llamamos la bomba sodio-potasio. Esa bomba sodio-potasio es la que nos equilibra realmente en nuestras cargas negativas, positivas, electrolitos, y entonces la célula por eso es que va a empezar a funcionar mal. También el problema está que nos va a afectar en nuestro cerebro, porque también ahí tenemos una cosa que se llama barrera encefálica, parecido a la placenta, donde también va a atravesar el alcohol y va a afectar entonces nuestro cerebro. Déjenme decirles que la barrera placentaria y la barrera de nuestro cerebro son de las más difíciles de atravesar. Incluso muchos microbios no las pueden atravesar porque son tan cerradas que no dejan penetrar nada, pero sin embargo el alcohol sí lo dejan pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay ocasiones que muchos dicen, y principalmente los jovencitos, ya muchos adultos también, pero finalmente se da en los más jóvenes, que se presume de que toleran mucho, que aguantan mucho, porque son más gorditos, tienen más grasa y entonces el alcohol se va a esa grasa y aguantan más. O también va teniendo cierta, dicen, conforme van tomando van aguantando más, pero cuidado, porque cuando ya aguantas más, llega un momento que ya vas a aguantar menos y entonces es cuando ya hay un daño bastante severo. Para esto también el alcohol nos va a proteger en ocasiones de colesterol y triglicéridos, pero no que vayamos a tomar mucho. Con una copita y además una bebida que es el vino de mesa, pues con 30 mililitros es más que suficiente, pues a lo mejor por lo mucho una vez al día. Sí está demostrado que los pacientes ya no se mueren tanto de infartos cuando toman por lo menos una copita, pero una copita nada más, ¿sí? O si acaso una cerveza, pero no una cerveza de ese tamaño. Hay unas sustancias que se llaman genobióticos, que precisamente esos hacen que como que neutralizan el alcohol y entonces uno toma y puede aguantar uno más, pero eso sucede en muy poca gente, entonces no te expongas. De aquí que en esa parte concluimos que las mujeres aguantan menos porque también esa hormona que les digo es menos efectiva y la producen menos las mujeres, porque actualmente las mujeres hoy ya se quieren poner al parejo con los hombres y desgraciadamente pues terminan muy mal. Fíjense ustedes que en cuanto a la dependencia, que ya nos vemos sujetos, como lo verán, ya somos víctimas del alcohol. ¿Cómo podemos saber lo que ya somos víctimas del alcohol? Porque ya tenemos que consumir siempre en un evento social. Para cualquier cosa, pues el alcohol, que vamos a festejar que triunfó alguien, que perdió a alguien, vamos a festejarlo. Cuidado cuando tomes solo. Es una señal ya muy indicativa, ¿sí? Por así decirlo, de que ya estás mal, ya eres alcohólico. Y que también lo hagas diariamente. Que te emborrachas más rápido. Si antes aguantabas 4 o 5 cubas o más a lo mejor, o varias cervezas, y ya ahora con una te emborrachas, cuidado, es que ya estás dependiendo del alcohol. Pero algo curioso, tan solo muchas veces acordarse, verlo, olerlo, el alcohol, va a despertar
un estímulo. Ese estímulo, fíjate, si nada más es de acordarse del alcohol, va a ir ese estímulo a unos núcleos que se llaman dopaminérgicos del cerebro y chin, se te antoja más alcohol y no lo vas a poder resistir y empiezan a recaer. Se necesita mucha fuerza de voluntad para poder evitarlo. Otros de los efectos que va a causar el alcohol, y lo vas a ver en diapositiva, cómo se va formando, en este caso nada más les presento a ustedes la cara, cómo se va formando desde que es un embrión hasta que se termina esa cara. Cómo va a afectar a ese bebé. Así es que si quieres tener bebés posteriormente, ten cuidado porque va a afectar tus cromosomas, tus espermatozoides o tus óvulos. De tal suerte que esos niños pueden nacer con microcefalia, o sea, un cerebro chiquito. Un puente nasal bajo, o sea, aquí muy sumido. Este pliegue se va a pronunciar mucho, todo se va a bajar. Anomalías en las orejas. Muchas de las veces nosotros como médicos nos damos cuenta de que ese niño está afectado nada más con verlo, porque tiene problemas en las orejas, el surco nasogeniano desaparece, la mandíbula se hace chiquita, y el labio superior pues muy delgado. Entonces hay que tener cuidado, no solo evitarlo, porque para esto las mujeres principalmente, aunque no tomen durante el embarazo, que si ya toman desde antes, deberían de dejar de tomar mucho tiempo antes de embarazarse, porque el alcohol va a estar por tiempo ahí y va a afectar esos óvulos que ya están de manera permanente, a diferencia de los hombres que se están produciendo más los espermatozoides más rápido. También va a afectar, por supuesto, en el libido. Al principio puede estimular el alcohol, por eso es que pues muchos chavos utilizan el alcohol para eso, desgraciadamente, y no lo hacen de manera consciente. En los hombres, pues sus erecciones no van a ser completas. Ahí hay un esquemita de cómo nosotros clasificamos esas erecciones. Y se va a disminuir esa capacidad. Sin embargo, muchas de las veces se toma según que para ser más viril. Otra de las cosas que va a afectarnos el alcohol es el cáncer. Aquí les demuestro con una simple manzana cómo se oxida. Es lo mismo que cómo se oxidan nuestras células. Si nosotros partimos una manzana, se va a empezar a poner café, pero aquí nuestra célula se va a oxidar precisamente, va a tener esos cambios, aquí en este caso por el alcohol o lo que comamos, que esto sucede en todas las enfermedades realmente. Vemos la célula normal y cómo esos radicales libres la oxidaron. Es exactamente lo mismo prácticamente todas las enfermedades. Esto hace que la célula envejezca más rápido o que se muera uno más rápido, o bien en este caso el cáncer. De tal suerte que ven que la persona que toma mucho es joven y se ve vieja. Jóvenes de 18 o 20 años parecen de 30, gente de 30 años parece de 50 y gente de 50 parece de 70 o 80 años. Lo que hace el alcohol es que al DNA le quita un pedazo y mete otro. Los cánceres más frecuentes es el de garganta y el de ano. Lo peor del asunto es cuando se depende psicológicamente del alcohol. Yo les digo que están muertos en vida, porque ya no saben hacer otra cosa, dependen totalmente del alcohol, perdieron todo. Los que sí se mueren es por infarto. Es muy frecuente también que se mueran por beber bebidas adulteradas. Se paraliza el bulbo respiratorio y la gente se muere, o los jóvenes se mueren porque son los que compran vino más barato, o se meten a lugares no adecuados y les dan ese tipo de bebidas. Gente que se muere de su vómito, se vomitan y tanto ya disminuyó su reacción a sus reflejos que ya no sienten el reflejo nauseoso, se ahogan. Otros tienen varices esofágicas, varices como las de las venas que comentaba, que se hacen alrededor del esófago, se rompen y eso causa la muerte, porque no tenemos tiempo realmente de que lleguen al hospital y los médicos de salvarlos. También otra de las cosas que sucede es que se dan valor para manejar, por ejemplo, sus vehículos, sus coches o hasta sus bicicletas, si ustedes quieren, y las chocan, provocan accidentes. La mayor parte de las violencias, de las muertes violentas, está involucrado el alcohol. Al final, se mueren, ¿verdad?
Pero como les decía, no es tanto la muerte por efecto del alcohol, sino el que estén muertos vivos. Uh-huh. Me ha tocado escuchar algunos testimonios de jóvenes que dicen, bueno, pues tomo y yo, ¿qué soy yo? Sí, pero pues no, desgraciadamente no, pero es difícil que lo puedan entender. Dejan dolor en su familia, en sus padres, en sus hermanos, si ya están casados con sus hijos, en su pareja. Frustración de todos. La esposa quería más, la novia quería más de él y se frustró porque él no tuvo el valor, las agallas suficientes para dejar el alcohol. O él mismo se frustró de sí mismo, ¿eh? Su autoestima no la logró elevar y por eso falleció de tanto alcohol. El resentimiento. Hay gente que tiene tanto resentimiento que necesita del alcohol para desinhibirse que para perdonar. O también la esposa, los papás van a tener resentimiento contra el que se murió, porque van a decir, bueno, ¿cómo es posible que se haya dejado morir, haya tomado tanto al grado de morirse o de llegado a la muerte? Va a dejar a su familia desamparada, sus hijos, su esposa sola, jóvenes que están muriendo a muy tempranas edad por efecto del alcohol. Sus hijos van a ser afectados. Si bien los hombres queremos trascender, pues sus hijos van a decir, o a veces les causamos problemas ya psicológicos precisamente, y no es porque vayamos a tomar porque nuestros padres fueron alcohólicos, sino el daño que les dejamos porque nosotros tuvimos un padre alcohólico y entonces los hijos van a estar afectados. Van a ser hijos de un alcohólico y ellos ya van a tener este membrete y van a vivir muy mal. Por lo tanto van a ser hijos abandonados. Los gastos que dejan, no cuesta muy barato morirse, hay que sepultarlos y todo lo que implica esto. Pérdida del patrimonio, si tenían un coche, si tenían su casa, lo van a perder porque ya no van a poder pagar. Porque probablemente, seguramente era el sustento de la familia. Y además otra cosa que les decía, la dignidad de la persona, de la familia. Cuando alguien le dice, es que mi hijo es alcohólico, los papás se sienten, no se sienten orgullosos que digan mi hijo es un excelente estudiante, un excelente atleta, un poeta, un albañil, pero es un excelente albañil, un excelente barrendero. Entonces la dignidad de la familia va en deterioro por culpa de alguien que no supo detener su alcoholismo a tiempo. Y disculpen por la palabra culpa porque no la debo utilizar, pero no sean responsables. ¿Qué tienen que hacer? ¿En qué les podemos ayudar? Nosotros en nadie podemos recuperarles. Pero ahorita no se trata de esa parte. Lo primero que les puedo, pues vaya como consejo, es que no te roben tu sueño. Si tú estás soñando que no llegue otra persona y te lo robe, que seas tú, que trasciendas, que seas buen alumno, buen padre, buen novio, buen hijo, etc. Tu familia te va a llenar de valores. Apóyate en tu familia. Y si tu familia, si tu padre, tu madre, tus hermanos no te quieren hacer, tú trata de llegarles a ellos, que te ayuden, que te apoyen. A veces los amigos lo que hacen es invitarte. Pero sin embargo, júntate con los que te quieren. Lo ideal sería que no tomaras nada de alcohol, ¿verdad? Pero a veces cuesta trabajo resistirse, pero evítalo hasta donde puedas. O si no tomas nada, sería mejor. Come bien, trata de tener una dieta equilibrada, porque también hay jóvenes que toman pero no comen. Entonces peor, todavía van a ser más afectados. Y algo que a mí no me parece nada, que lo van a ver bien en esta diapositiva, como hay padres que les dan a sus hijos a tomar desde bebés, ¿sí? ¿Cómo es posible que desde entonces les pongamos el ejemplo a esos hijos y después cuando son grandes nosotros tenemos el resultado de esos hijos? Les decía que en ADIS utilizamos diferentes técnicas. Mezclo la medicina convencional o le conocen la medicina de patente con la medicina alternativa. Les podemos ayudar. Tenemos muchas alternativas, muchas maneras de poderles ayudar. Lo importante es que tú veas tu futuro. Tú vienes con otro chip o debes de cambiar tu chip, porque el mundo está en tu mundo. Tu mundo está en tus manos, solamente va a depender de ti. Te pido por favor, no tomes. Evítalo. Y si vas a tomar, tómalo con medida. Porque el futuro está en ti,
pero también está en nosotros, que probablemente como padres no te pudimos atender, no te supimos orientar, no te supimos educar, no te dimos lo que tú necesitabas y por eso hubo necesidad de que tomaras. Así es que el mundo y tu mundo está en diferentes manos, la de los abuelos, la de los padres, las de los hijos. Y no me resta más que felicitarte por estar escuchando este audio. Seguramente si lo estás terminando de ver es porque te interesó el tema del alcoholismo. Aplícate, no te dejes perder y te dejo con los beneficios que te va a dar Adis. Nos vemos para la próxima.